Los escritos judiciales se constituyen en el instrumento de comunicación por excelencia en el tipo de procesos que nosotros actuamos en lo que se refiere al curso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema en donde actuamos nosotros tiene que ver con lo patrimonial y generalmente las pocas posibilidades que tenemos de poder enfrentar a la autoridad de manera personal es a través de las audiencias. Por lo tanto, tanto en el fuero civil, en el fuero comercial, civil y comercial federal, en el fuero laboral, todas las presentaciones se instrumentan a través de un vehículo que se llama escrito judicial. Ese escrito judicial tiene determinadas características que tienen que ver con su forma y que tienen que tener también una forma, digamos, en cuanto a su contenido, consustanciada con el fondo. Esto significa que no solamente importa la forma, sino también la cuestión de su contenido, es decir, aquello que tiene que ver con la obligatoriedad de respetar fondos que tienen que ver con distintos tipos de normas. Es decir, no es simplemente hacer un escrito sobre la base de lo que a uno le parece, sino que el fondo tiene que ver con una estructura que tiene que respetar no solo la reglamentación de la justicia nacional en cuanto a la confección de escritos, sino también todo lo que tiene que ver con lo relacionado con el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación, en donde, en sus actos procesales, identificando a los escritos como uno de esos actos, hay que evidentemente cumplir. Por lo tanto, resulta de sumo interés aprender cuáles son esos aspectos formales y de fondo que nos van a llevar a una presentación correcta en cuanto a la forma de comunicación que intentamos. Esta forma de comunicación que se hace con el juez también lo hacen las partes, es decir, no solamente los peritos, sino también aquellos que tienen un interés absoluto con el resultado de la parte y el funcionamiento del proceso. La parte actora, la parte demandada o codemandada. Por lo tanto, toda comunicación que se va a efectuar en el proceso se va a efectuar justamente a través de la utilización de esta herramienta que se llama escrito judicial. A este escrito judicial, a esta presentación que se instrumenta a través de un escrito judicial, le va a corresponder sí o sí un resolutorio, es decir, una providencia que tiene que ver con el contenido de ese escrito. Es decir, un auto, como se le llama en el proceso, conocido comúnmente. Entonces, ese escrito judicial del que nos vamos a hablar nosotros, tanto para hacer presentaciones que tengan que ver con peticiones, que tengan que ver con la presentación del informe propiamente dicho, que tengan que ver con la contestación de impugnaciones a ese informe, y que tengan que ver posteriormente, luego de dictado la sentencia, con recursos o en la etapa ejecutoria, con pedidos que tengan que ver con, de alguna manera, poder materializar el cobro de los honorarios que le corresponden al perito, desde el punto de vista de ser un profesional que ha desempeñado su tarea dentro del proceso, lo cierto es que cualquier presentación la vamos a hacer como peritos a través de este escrito judicial. Por eso tenemos que ver fundamentalmente que en las etapas del proceso, hablando comúnmente, de manera abstracta, no importa qué tipo de fuero se trate, existen dos tipos de etapas en donde se van a sustanciar estos escritos. En la etapa probatoria se van a presentar todos los escritos que tengan que ver con peticiones relativas al cumplimiento de la prueba. Siempre me estoy refiriendo al perito contador. Y en la etapa ejecutoria, es decir, desde el momento en que se dicta sentencia
hasta el momento en que se termine de cobrar los honorarios como perito, esa etapa ejecutoria también va a receptar escritos judiciales que tengan que ver, como ya dije, recursos de apelación, liquidación de sentencia, que es donde se materializa la cuestión numérica de aquello que se ha decidido a través de esa ley particular que es la sentencia. Y por último, todos los escritos que tuvieran que ver con la ejecución normal o forzosa a fin de materializar los honorarios que corresponden por la labor desarrollada. Todos los escritos tienen la misma forma en su estructura. Esto quiere decir que cualquiera sea la temática que se va a llevar adelante en la presentación de un escrito, se tendrán que respetar sí o sí estas formas que están determinadas en el Código Procesal, como ser, en principio, un título cuya característica tiene que ser lo suficientemente corto que de la simple lectura del mismo no sea necesario leer el contenido del escrito. Ejemplo, perito contador acepta el cargo. Todo el contenido que hace a esa presentación ya no hace falta leerla porque su título resume claramente, de manera breve y suficiente, a qué se refiere. Perito contador manifiesta, pide, se intime a los responsables de puesta a disposición de libros. Es decir, estoy intimando a quienes son los responsables de exhibirnos las constancias contables, de que digan en el expediente dónde se ubican los mismos, quiénes son los responsables, cuáles son los horarios de atención, teléfonos, mails de los responsables en atendernos. Es decir, tiene que ser suficiente la lectura del título para que con su simple lectura sepamos de antemano de qué se está tratando el escrito que estamos presentando. En este caso, como peritos, siempre vamos a decir perito contador, perito calígrafo, perito ingeniero, o, no sé, interventor judicial, pero siempre las partes no se identifican como actora presenta o demandada presenta. Directamente hacen omisión de la calidad del sujeto que se trata. Nosotros solamente identificamos que somos sujetos en la función que desempeñamos. Es decir, si se presenta la parte apelando una sentencia, la parte dirá, cualquiera sea, actor o demandada, apela sentencia. Si se trata del perito, dirá, perito contador, apela sentencia. Luego, lo importante es que hay que saber que existe un destinatario. Todo escrito judicial tiene un solo destinatario, que es el juez. ¿Cómo es la redacción que tiene que tener un escrito? Se puede hacer en primera o en tercera persona. Por ejemplo, en primera persona diría, en mi calidad de perito contador manifiesto. En tercera persona diría, perito contador en su calidad se presenta y dice. No obstante ello, cualquiera sean las formas que se elijan para redactar un escrito, lo cierto es que siempre el título se efectuará en tercera persona. Quiere decir que por más que yo en el contenido me refiriese a la primera persona, vengo y manifiesto, en el título siempre se efectuará su contenido en tercera persona. Perito contador se presenta y manifiesta. Y luego sigo el escrito que vengo a manifestar a su señoría que así sería el contenido desde el punto de vista de la redacción. Dijimos que tiene que tener un título, tiene que tener un destinatario, tiene que tener lo que nosotros llamamos como si fuera un membrete, es decir, identificar quién presenta el escrito, en calidad de qué, en qué expediente, cuál es el número de expediente, qué hace al domicilio constituido de quien lo presenta. Y toda esa cuestión tiene una redacción que cumple determinadas formalidades. Estas formalidades es que tiene que ser suficientemente claro, no tiene que ser extenso, y por sobre todo tiene que ser en una
diría, en una situación de ritual de absoluto respeto a quien va destinado y sobre quién se está presentando. La forma del respeto es una cuestión absolutamente indispensable que hay que llevar en toda la etapa del proceso. Respeto con el juez y respeto con las partes, independientemente de las cosas que las partes nos puedan decir a nosotros como peritos. Pero ya tendremos la forma de poder morigerar esos comportamientos que no tienen que ver con el respeto entre profesionales. Por lo tanto, el membrete va a identificar cuestiones como, en el caso mío, Luis Eduardo del Piano, contador público, con domicilio constituido en la calle tal, número tal, con el teléfono tal, con el mail de cortesía tal. Hago referencia a la función que desempeño, en mi calidad de perito designado único de oficio. Cuando yo digo único de oficio, me estoy refiriendo a que existe un solo perito contador y que soy designado de oficio porque el juez quiso que me designara, porque me necesita en el proceso para conocer ese camino que dibujamos en algún momento, en ese proceso, para conocer desde el punto de vista contable. Por eso soy citado, soy designado, la palabra es desinsaculado y asignado a la causa para que actúe como tal. Por lo tanto, en mi carácter de perito contador, designado único de oficio, en los autos caratulados, fulano contra mengano sobre despido, por ejemplo, a su señoría digo respetuosamente. Eso sería el membrete. A partir de ese lugar, comienzo a redactar el contenido propiamente dicho del escrito con un fondo que les hablaba antes. Es decir, si yo estoy pidiendo un anticipo para gastos, el fondo tiene que ver con la existencia de una normativa en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que me permite a mí, dentro de determinados requisitos de cumplimiento, por ejemplo, pedirlo dentro de los 3 días de haber aceptado el cargo, ese anticipo para gastos para cubrir eventualidades de erogaciones que tenga que efectuar ante la realización del peritaje. Por lo tanto, ese contenido tiene que ser absolutamente claro. Y tiene que estar respaldado desde el punto de vista del fondo con la normativa que le es aplicable. Supongamos que si nosotros presentamos un peritaje, a su señoría digo respetuosamente que vengo a manifestar que procedo a presentar el dictamen profesional desde el punto de vista contable que las partes, a partir de sus cuestionarios, efectuaren su requerimiento y que el juez ha computado como tal a los fines de ser contestado. Por supuesto que dentro del escrito tengo que identificar, además de cómo es el expediente individualizado, es decir, su número de expediente, el nombre de los autos, fulano con mengano o contra mengano, sobre despido, y también tendremos que identificar el juzgado donde se encuentra radicada la causa, para que no haya ninguna duda que la presentación del escrito corresponde a ese juzgado. A su señoría digo respetuosamente, va el contenido. Una vez que termino con ese contenido, voy a rematar la presentación con una forma de estilo que es como si fuera un saludo, que tiene que ver con proveer de conformidad que será justicia. ¿Qué significa esto? Proveer de conformidad significa que le estoy pidiendo al juez que provea, es decir, que resuelva lo que tiene que ver con el contenido del escrito que estoy presentando. Provea, resuelva. Recuerden que el juez es el superior, es como si fuese el Dios. Y nosotros estamos por debajo de él porque nos sometemos, a través del contrato de Rousseau, cuando cedemos determinados derechos para que otros resuelvan sobre la libertad de todos. En este caso, el juez es el que resuelve en este tipo de conflictos. Y nosotros hemos cedido el derecho de solucionar por parte propia cualquier conflicto porque estamos en una sociedad civilizada. Entonces, desde ese punto de vista, todo conflicto no se hace por mano propia, sino que se hace a través
de este sistema consensuado que está estructurado a través del Poder Judicial de la Nación. Nosotros acataremos cualquier resolución que tenga que ver con ese superior. Por eso estamos diciendo, provea de conformidad. ¿De conformidad por qué? Le estoy diciendo, resuelva de conformidad a lo que yo le estoy pidiendo, que será justicia, es decir, que independientemente que resuelva contrario a lo que yo pido, siempre será justicia, porque es justo ese reconocimiento que hemos dado al juez en cuanto a solucionar el conflicto. Por supuesto que tendremos formas variadas, si esa resolución trae un gravamen irreparable, de poder presentar un recurso para que la situación no sea gravosa, perjudicial para nosotros. Pero eso es una cuestión que viene en la etapa ejecutoria. ¿Cómo se cierra el escrito? El escrito se cierra con el sello y la firma de quien lo ha presentado. Me gustaría ver si les puedo mostrar un escrito en su forma. Acá lo tienen. Generalmente se identifica en la parte superior izquierda la individualización del juzgado, que también está aquí. Aquí hay un error. ¿Sí? Aquí se le puso 70, es 71, porque acá está la identificación también del juzgado. Acá tenemos el título. Perito contador peticiona, se intime a manifestar la ubicación de libros con provisión de datos completos, reserva. Ven que aquí está en tercera persona. El destinatario, señor juez, quien lo presenta, el nombre del profesional con sus datos, su domicilio físico, su mail de cortesía, la función que desempeña, en este caso, perito contador único de oficio, y la identificación de la causa con su número de expediente. ¿Dónde está tramitando el expediente? En la calle, juzgado número tal. Y acá de forma se le dice dependencia a su cargo, a su señoría, digo respetuosamente. Generalmente el contenido se estructura para su claridad en distintos tramos. Por ejemplo, aquí hay 3 tramos. Tramo 1 dice que de manera diligente y atendiendo al vencimiento del plazo conferido a fin de presentación del peritaje, denuncio que hasta la fecha ha resultado infructuoso el contacto con los responsables de exhibición de libros y demás constancias a los fines del peritaje. Es decir, es obligación del perito hacer saber que está pasando por una dificultad, porque cuando es desinsaculado como perito debe de cumplir dentro de determinado tiempo la presentación de su informe. Y si no puede contactarse con las partes, obviamente esta situación tiene que decirla de manera expresa, manifiesta en el expediente, porque si no, el tiempo le sigue corriendo. Y el problema no es del perito que no tiene tiempo para hacerlo, sino que quienes son los que le tienen que brindar la información de libros no están a disposición o el dato con que se cuenta no es suficiente. Esta situación, que es ajena al perito, lo pone en un estado de ir prorrogando, a lo mejor de manera involuntaria, esta cuestión de presentación del peritaje. Por lo tanto, corresponde hacer saber al juez que está pasando esto y que no puede cumplir el perito con la presentación de su informe. Como consecuencia de aquello, en el segundo tramo, está pidiendo al juez que peticiona, se intime a todos los responsables de exhibición de registros y demás constancias contables, señalando cuestiones básicas como teléfonos, direcciones, días y horarios alternativos de atención, identificación del nombre de las personas. Como tercer tramo, para el supuesto que, estando, digamos, inscriptos en el fuero de la capital, tuviéramos que ir a la provincia, esa cuestión eroga una serie de gastos que no tenemos que asumirlos porque la prueba es de interés para las partes. Y si yo tuviera que ir a la provincia de Buenos Aires, supongamos, a Mar del Plata o a Trenquelauquen, esos gastos que significan el traslado, que son gastos excepcionales,
no tiene por qué adelantarlas el perito, porque vuelvo a decir, los interesados en la prueba son las partes y el juez. Y el perito tan solo es un ejecutor de esas cuestiones. Lo van a ver mejor si nos vamos al caso de un médico. Tenemos un juicio por accidente, existe alegada una enfermedad como consecuencia de ese accidente, y por lo tanto, fíjense, si todas las cuestiones tendientes a los análisis que tendría que hacer el paciente lo tiene que pagar el médico que es perito. No, no. El perito médico solamente lo que hace es un informe como lo hacemos nosotros, pero para valerse de ese informe necesita una serie de erogaciones que no tienen por qué estar en cabeza del perito. Por lo tanto, aquí el perito ha dejado reserva para el supuesto de peticionar un anticipo si se entera cuando le contestan de que la documentación se encuentra en extraña jurisdicción, es decir, fuera del ámbito de la capital federal. Por último, se despide proveer de conformidad que será justicia con el respectivo sello y la firma del mismo.